Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Creciendo en la Palabra, un programa de la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México. Estamos muy contentos que puedan acompañarnos nuevamente para estudiar la lección número 6, Acumulen tesoros en el cielo. Qué extraordinaria lección estamos teniendo durante este trimestre. Recordamos el título general, Administrar para el Señor hasta que Él venga. Vamos a contestar durante esta lección algunas preguntas importantes. ¿Qué significa acumular tesoros en el cielo? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? ¿Será que hay alguna enemistad entre acumular tesoros en el cielo y acumular tesoros aquí en la tierra? ¿Será acaso también que nuestra fidelidad en los diezmos y las ofrendas y la ayuda a los necesitados promueve la comunión con Dios, así como nuestra buena salud espiritual? Para contestar estas preguntas y otras más, nos acompañan dos pastores. Se encuentra con nosotros el pastor Job Alcázar, departamental de Escuela Sabática de nuestra Unión Mexicana Central. Bienvenido, pastor Job. Agradezco, pastor, por la invitación que tengo en este día de poder participar de este repaso de la lección. Ojalá que podamos juntos aprender y recordar lo que implica la palabra de nuestro Dios con respecto a la riqueza. Dios nos ayuda a poder hacerlo. Amén. También está con nosotros el pastor Marco Montoya, pastor del distrito de San Lorenzo. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Agradezco nuevamente la invitación. Gusto estar en esta ocasión, en este estudio tan interesante. Dios permita que el estudio, el repaso, traiga muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación y poder estar con nosotros aquí en el programa Creciendo en la Palabra. Saludamos a todos los que nos observan desde el interior de nuestra República Mexicana y a los que nos observan también fuera de nuestro país. Sabemos que algunos nos observan de Norteamérica, también de Latinoamérica y también algunos más de Europa. Estamos muy contentos porque puedan estar con nosotros. Les compartimos los 3 puntos que vamos a estar analizando durante este repaso. Punto número 1 tiene que ver con el tesoro de la devoción. Punto número 2, fidelidad versus riquezas. Punto número 3, inversiones que dan testimonio. Nos gustaría que se pudieran quedar con nosotros para estudiar la lección número 6 de este trimestre. Los voy a invitar para que podamos inclinar las cabezas y hacer una oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tus bondades, por tu amor, por tus bendiciones. Gracias por el grande privilegio que nos das de conocerte, de conocer tu bendita iglesia, de participar en ella activamente, Señor, ayudando con nuestros dones, talentos y con nuestros recursos para tu obra y también al prójimo que nos rodea. Rogamos, Señor, que al estudiar esta lección número 6, tu Espíritu Santo se posesione de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que nos ayude, Señor, para que podamos llegar a la altura en la cual tú quieres que estemos. Bendícenos grandemente, Señor. Dirígenos en los comentarios, ayúdanos a exponer de forma clara y permite que todos los que escuchemos podamos tomar decisiones en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, para glorificar tu nombre. Porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quédense con nosotros. A continuación regresamos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Creciendo en la Palabra. Estamos estudiando, analizando durante este momento la lección número 6, Acumulen tesoros en el cielo. El Señor Jesús dijo en Mateo 6, 19 en adelante, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En este primer segmento estamos analizando la sección El tesoro de la devoción. En esta sección estaremos examinando a un personaje bíblico, al personaje de Abraham. Así que, Pastor Marco Montoya, ¿qué decisiones tomó Abraham que daban evidencias que hacía tesoros en el cielo?
Pastor, qué interesante pregunta, porque bíblicamente no tenemos más registros de lo que la historia cuenta. Sin embargo, ahí entre líneas nosotros podemos ver algunas de las evidencias que reflejan las decisiones que tuvo que tomar. Me gustaría comentar un poquito primero qué lo llevó a tomar las decisiones. Esa devoción que mantenía con Dios. ¿Cómo estar seguro Abraham que era Dios quien le estaba hablando? ¿Cómo estar seguro que era Dios quien le estaba diciendo en el versículo 1 de Génesis 12, donde dice Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela? ¿Cómo estar seguro que es Dios? Eso a mí me habla que Abraham tenía una muy buena devoción con Dios para estar seguro que era Dios quien estaba diciendo, ¿sabes qué? Salte de tu casa, deja todo lo que tienes. Y qué maravilloso, ¿no? Nos da la seguridad de que cuando nosotros tenemos una devoción constante con Dios, podemos tener la seguridad de que Dios es quien va dirigiendo nuestra vida. Pareciera muy loco que Abraham un día dijera, vámonos. Pero más que loco, era una evidencia de las decisiones que Abraham tomó por obediencia. Y bueno, de las evidencias que podemos tener de la obediencia de Abraham, de las decisiones que tomó, sin duda tuvo que renunciar a sus comodidades. Yo quiero imaginarme a un Abraham que ya se estaba estableciendo. Y pastor, queridos hermanos, cada familia sabe el esfuerzo, el trabajo que cuesta establecerse. Buscar una casita, un lugar donde vivir, comenzar a arreglar tu casa, la inversión que se hace. Y entonces imaginemos todo el trabajo, inversión, el tiempo dedicado de Abraham y su familia para establecerse en su casa. Y aun cuando Abraham ya se estaba estableciendo, encontramos en el versículo 1 donde Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y deja tu casa. Es una decisión difícil, pastor. Porque si nosotros, les repito, si nosotros hacemos el análisis de todo el tiempo, trabajo, esfuerzo, inversión que Abraham había hecho, es una decisión difícil. Pero justamente esta es la evidencia de la devoción que tenía Abraham con Dios. Por muy difícil que fue, me imagino a Abraham platicando con su familia, hey, Dios me dijo esto, vamos a hacerlo, discusión en familia, pero la decisión fue obedecer. Esa es una evidencia tremenda de una devoción, de alguien que tiene una devoción constante con Dios. Es una evidencia grande el decidir renunciar a sus comodidades, a su casa, por muy difícil que fuera la decisión, pastor. Yo creo que es muy interesante con lo que has preguntado, pastor, comprender que Dios le está hablando directamente a Abraham y le da una promesa. Según la lección encontramos que en Génesis capítulo 12 encontramos la promesa que Dios le da a Abraham. Y como bien se ha dicho, Abraham toma la postura siendo reconocido, siendo visto como un príncipe, dice el comentarista aquí de la lección. Se ve como un hombre generoso, un hombre valiente, dispuesto a ser hospitalario. Ese hombre es el que recibe la promesa. Creo que las características que tenía Abraham reflejan un ánimo para que él decidiera o tomarlo como un elemento para que Dios decidiera darle la promesa a él. Y como ya bien se está diciendo, la familia, Abraham decide dejar su patria, su familia, sus circunstancias que tenían de manera estable e ir a un lugar que no conoce. O sea, es diferente decir, ¿verdad?, que vas a ir a una parte específica que tal vez has escuchado de ella, a decir que vas a la tierra prometida sin saber qué lugar es. Y debemos recordar, mis hermanos, que tanto Abraham, tanto Isaac y Jacob nunca recibieron en esa tierra esa promesa de la tierra como tal, no la vivieron como experiencia. Así que yo puedo decir esta primera parte, ¿por qué él tomó esta postura? ¿Por qué él decidió atesorar esas decisiones con respecto en el cielo y no en la tierra?
El comentarista bíblico nos sugiere el texto de 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 18, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por lo que entiendo, Abraham comprendió que la promesa que Dios le dio a él tenía que ver precisamente con cosas que no se ven y que las que no se ven por lo tanto son eternas. Y bajo esa perspectiva creo que Abraham tomó la decisión de confiar, porque ahí es otro elemento, ¿verdad? De confiar y tener fe en la promesa que Dios le dio. Por eso lo conocemos como el padre de la fe. Así es, muchas gracias, pastores. Qué vida tan extraordinaria la de Abraham. Era conocido como un príncipe. También era conocido por ser una persona generosa, valerosa, hospitalaria, pero sobre todo por ser conocido como un siervo del Dios Altísimo. Y podemos alcanzar a ver que Abraham tuvo una vida de sacrificios, en el que a pesar de que era un príncipe y era una persona que tenía posesiones, aún así estuvo dispuesto a obedecer a Dios y seguir el camino que Dios había marcado para su vida, una vida de sacrificios. Inclusive, más adelante podemos ver que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar para Dios su mayor tesoro, el hijo de la promesa. Yo no sé si así como Abraham, nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestro mayor tesoro para nuestro Señor, para nuestro Dios. Pero, Pastor Montoya, ¿será que es difícil en realidad tener una obediencia como la de Abraham? Vemos a un Abraham, en la Biblia lo vemos obediente, decidido. Y vemos a un Abraham que tomó una decisión que cambió su vida por completo. Es muy diferente que una familia tenga planes de cambiar su residencia, porque a lo mejor la familia tiene un trabajo ya en otro lugar, tiene planes hechos, tiene ya un plan trazado, vamos a llegar, los muchachos o los hijos van a ir a tal escuela, nosotros vamos a ir a tal trabajo en otra ciudad, en otro estado o en otro país. No hay incertidumbre más que la ilusión y la emoción, cuando ya hay un plan. Y en medio de esa situación, pues es un poco más sencillo obedecer a Dios. Pero cuando no tienes un plan, que tú sepas, porque Dios ya lo tenía trazado. Cuando tú no tienes un plan en tus manos, tú no tienes ya trazado el camino que vas a seguir, a mí me parece que sí se dificulta un poco la obediencia, humanamente. Pero entonces, como decíamos hace un momento, entra un factor tan importante donde la palabra de Dios dice que Abraham creyó a Dios. Abraham no tenía en sus manos ese plan de ruta, esa ruta trazada, ese plan de vida, pero Abraham creyó que Dios sí la tenía. Y aunque humanamente una obediencia como la de Abraham, que me parece que sí sería un extremo el decir dejo todo y yo voy a donde Dios me diga, humanamente no tienes un plan, pero entonces Abraham estaba contento. Lejos de estar temeroso, estaba contento porque sabía que estaba obedeciendo a Dios. Y pastor, es que la obediencia genera felicidad. Una obediencia derivada de una devoción con Dios. Cuando es una obediencia forzada, no te va a generar felicidad. Entonces, Abraham obedece, está satisfecho, no tiene un plan, pero confía, porque dice la palabra de Dios que Abraham creyó en Dios y esto le fue contado por justicia. A mí me parece que una obediencia como la de Abraham, basada en una devoción, podríamos vivir una experiencia como esta, pastor. Una experiencia de obediencia así. Muchas gracias, Pastor Montoya. Pastor Job. Sabes que debemos poner el desafío personal de cuál es nuestra fortaleza de fe en nuestras vidas.
porque eso depende de la pregunta que tú has hecho. Nuestra fe que tengamos en Dios va a ser que sea fácil o que sea difícil obedecer a Dios. En el caso que estamos viendo el ejemplo tan impresionante de este hombre Abraham, definitivamente su fe era muy grande, era total para Dios, o ante Dios, perdón. Y cuando un ser humano tiene una dependencia permanente, constante, plena con Dios, entonces de manera natural obedecerá. O al contrario, cuando somos faltos de fe, nos va a costar trabajo escuchar la voz del Señor y hacer su voluntad, y en lugar de obedecerles tendremos conflictos, estaremos indecisos, estaremos conflictuando en nuestra vida personal. Y me llama la atención dos textos bíblicos que la lección de este día nos enfatiza con el punto de la devoción y lo que implica. Ya lo mencionó un punto Pastor Montoya, lo quiero ampliar. Lo que dice Hebreos 11, el capítulo 11, versículo 7, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Ahí entra pues el asunto de la fe, y eso implica creer, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ya conectado con el versículo que leí hace rato de Corintios, nos ayuda a comprender cuán importante está conectado el obedecer a Dios con la fe que tenemos en Él. Y el texto que refirió el pastor Montoya, que está en el libro de Gálatas, el capítulo 3, el versículo 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y creo que aquí debemos encontrar un elemento más. No solamente la promesa que Dios le dio a Abraham le corresponde a él. Si se dan cuenta también, este pacto que Dios hace con Abraham también es para ustedes y para mí. Y este versículo es clave, ¿no? Los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y mis hermanos, mis hermanas, pastores, creo que tenemos la oportunidad esta mañana de comprender que el pacto ofrecido por Dios de obediencia para con Dios va a verse reflejado por la fe que tenemos en Él. Y tenemos una oportunidad muy grande en este momento en nuestra vida personal de manifestar fe. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues teniendo una devoción, atesorando una devoción personal con nuestro Dios, y eso va a provocar, por lo tanto, que de esta manera seamos también fieles y obedezcamos el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias, Pastor Job. Exactamente, nosotros podemos ver que así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo, a invertir todo en la obra de Dios, también nosotros lo pudiéramos llevar a cabo. Abraham se enfrentó a lo desconocido, dejar su patria, separación de su familia, los peligros de la vida nómada en toda su larga travesía. La evidencia científica, inclusive si pudiéramos decirlo así, estaba jugando en su contra de que se convirtiera en padre de una gran multitud, ya que estaban pasando los años y su esposa Sara seguía siendo estéril. Sin embargo, Abraham y Sara también estuvieron dispuestos a confiar en Dios, a tener fe en Dios, a entregarlo todo para la obra de Dios. Decidieron invertir en Dios, decidieron hacer de Dios su socio en esta empresa de la vida. Y entonces, aunque no recibieron en vida el poder estar dentro de la tierra prometida, bueno, finalmente en el momento en el que se dé la gran recompensa en la segunda venida de Jesús, pues Abraham y todos aquellos que decidieron entregarlo todo a Jesús por amor a Él, también recibirán sus dividendos en aquel momento. Ojalá que nosotros también nos podamos contar entre ellos, los que estuvieron dispuestos a sacrificar, los que estuvieron dispuestos a invertir en el reino de Dios, los que estuvimos dispuestos a hacer tesoros en el cielo. Quédense con nosotros, que ya venimos a la segunda sección, fidelidad versus riquezas. Acompañar. No somos islas.
Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Regresamos al programa Creciendo en la Palabra. Estamos examinando la lección número 6, Acumulen tesoros en el cielo. En este momento vamos a examinar nuestro segmento número 2, Fidelidad contra riquezas. Y en este segmento vamos a ver a dos personajes que estuvimos viendo durante esta semana. Vamos a analizar al personaje Lot y también a Moisés. Saben que hemos comenzado ya a hablar de algunos ejemplos bíblicos que señalan situaciones en las que parecía prácticamente imposible que se pudieran cumplir las promesas de Dios en sus vidas, debido quizás a oposiciones externas, inclusive también a oposiciones internas, pero que finalmente se mantuvieron fieles, firmes delante de Dios en hacer lo correcto, prevalecieron y muchos de ellos obtuvieron en vida las remuneraciones que Dios tenía para ellos, y muchos otros quizás más adelante, únicamente, como dice el autor de Hebreos, miraban de lejos esa gran ciudad, la saludaban, porque ellos sabían que eran peregrinos extranjeros advenedizos en esta tierra, pero que en realidad eran miembros de aquel lugar que Dios está preparando para todos aquellos que estamos dispuestos en invertir en Dios. Así que, comenzando con el personaje Lot, pastores que nos acompañan, ¿qué malas decisiones tomó Lot que registra la Biblia? ¿Y qué consecuencias tuvieron pues sus malas decisiones? Bueno, me gustaría expresar, ¿no? Aquí en el caso de Lot, él se había enriquecido, ¿no? Junto con Abraham, su tío. Se habían enriquecido, les había ido bien, venían obedeciendo a Dios. Sin embargo, a mí me parece que uno de los primeros errores que Lot comete es que él no tuvo esa cortesía por el respeto por el tío, ¿no? Una persona adulta, una persona mayor. A lo mejor ese ímpetu de la juventud que te lleva a tomar decisiones de manera arrancada, ¿no? Y quizá a lo mejor Lot por allí comienza el asunto de sus errores, esa parte también del egoísmo en su corazón, la ambición. Él ve los terrenos, ve cuál está mejor, y su corazón a lo mejor se llena de esa ambición de buscar su propia comodidad. Entonces, si nos damos cuenta, queridos hermanos y pastores, esa serie de decisiones que va cometiendo Lot, desde no tener la cortesía, el respeto, la ambición en su corazón, lo llevó a irse encaminando por esta serie de errores. Y bueno, ya estando allí en la tierra de Sodoma, dice, nosotros encontramos en Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el hecho de que Lot, dice la Biblia, que se sentó a la puerta ahí en Sodoma, eso implica que él se dejó llevar por el amor al dinero, por el amor a la aceptación, por el reconocimiento humano. Y entonces se fue mezclando, involucrando con los ciudadanos de Sodoma,
al punto de que la gente de Sodoma lo había aceptado ya casi incluso como uno de ellos. Entonces, Lot fue cometiendo esta serie de errores, me parece que guiado por la ambición a la comodidad, la ambición al dinero, la ambición a que le estaba yendo bien. Creo que él perdió el punto donde sirves a Dios, aunque haya recursos. Él perdió el punto y entonces él decidió irse por la comodidad, irse por el recurso, irse por el reconocimiento. Entonces él empezó a prestar más atención de manera ansiosa al dinero, al recurso. Y a mí me parece que estas fueron una de las situaciones que él cometió, ¿no? De inicio. Es cierto que a lo mejor en algún momento Abraham intercede por él, pero las decisiones de Lot son las que lo fueron llevando. Y una de las consecuencias más grandes, su familia, perder a su familia. ¿Por qué? Por dejarte llevar por el egoísmo, por la ambición. Es el riesgo de que no solamente pierdas tu camino, empiezas a perder tu familia. Así que me parece definitivamente un ejemplo en la vida de Lot de algo de lo que nosotros no tenemos que hacer si queremos ser fieles a Dios. Muchas gracias, Pastor Montoya. Pastor Job. Saben que el problema que tenemos los seres humanos se ve reflejado aquí en Lot, ¿verdad? El hecho de tener afán por tener más cosas. ¿A quién de nosotros como humanos que somos no tenemos esa perspectiva de seguir creciendo? Y en cierta manera eso está bien, sin embargo, cuando se pone por encima de Dios este afán, es el problema. Y encontramos en la lección en Génesis 13, cuando Abraham le pregunta dónde quiere habitar, y dice la Biblia en Génesis 13:12 que Lot decidió estar habitando en las llanuras y que eran vecinos, ¿verdad?, en la ciudad de Sodoma, y ahí es donde entra en contacto con ellos al pasar el tiempo y es influenciado su familia por Sodoma, por la gente, por los habitantes de Sodoma. Y ya sabemos lo que pasó con él. Y creo que también es bueno reconocer que a pesar de esta gravísima decisión equivocada de Lot de estar o permitir que los habitantes de Sodoma influyan para mal en su familia, es bueno resaltar cómo Dios interviene, cómo Dios se manifiesta y lo libra de Sodoma, ¿verdad? Lo puede librar, y ustedes saben que en esa perspectiva Dios avisa o advierte que esas ciudades van a ser destruidas, y entonces está el mensaje para que ellos salgan de ese lugar. Y creo que ahí encontramos un punto, digamos que de reacción de Lot, porque teniéndolo todo, ¿verdad? Llegando a Lot, entró a Sodoma teniéndolo todo, sale huyendo prácticamente sin nada. Y esa perspectiva o esa actitud de Lot nos lleva a comprender que ahora él sí pone una perspectiva correcta de las riquezas y pone ahora sí en primer lugar a Dios antes que los afanes de las riquezas en ese sentido. Por eso encontramos en Génesis 19, si ustedes se dan cuenta, el versículo que nos recalca este elemento, el 30, donde vivió Lot, dice: pero Lot subió de Zoar y habitó en el monte junto a sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Así que en esa perspectiva encontramos, ¿no? Él y sus 2 hijas habitaron en una cueva. Vean, este hombre rico que tenía afanes de más riqueza, Dios en su misericordia le permite que él se dé cuenta que el afán no son las riquezas, sino el punto central es obedecer a Dios y poner a Dios por encima de todas las cosas que podamos tener como seres humanos. Y aquí llega la condición en la cual Lot se encuentra en este momento ya viviendo en una cueva. Por eso encontramos en Pedro, en segunda de Pedro, en este elemento que tiene que ver con la actitud que menciona acerca precisamente de Lot. El capítulo 12, versículo 7 dice: pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Es decir, se considera y se visualiza al final, a pesar de que tomó malas decisiones Lot, por la misericordia de Dios, se le considera un hombre justo porque al final pone en primer lugar a Dios antes que las riquezas. Pastor, pero yo veo aquí en el versículo 7, donde dice, en 2 de Pedro 2:7, dice que sí, fue justo, pero la siguiente palabra dice, abrumado por la conducta de los malvados. Sí veo a un Lot abrumado, pero ese amor a la comodidad que él ya estaba teniendo, lo llevó a decidir quedarse allí. O sea, a lo mejor Abraham, cuando recibe el llamado, sale, pero entonces, y deja todas sus comodidades, pero entonces Lot, viviendo abrumado por la conducta y la maldad de los de Sodoma, pero entonces él decide quedarse allí. Es ese ejemplo de la infidelidad de un corazón ya corrompido, porque su moral también se corrompió, que a pesar de que está viendo la situación, pero aquí está mi casa, aquí está mi trabajo, aquí están mis recursos, aquí está mi tesoro, aquí me quedo. Qué interesante la vida de Lot, ¿no? Porque fue ambicioso, persiguió pues las promesas de ganancias, de beneficios, eligió la ciudad por sobre la vida nómada quizás que estaba llevando ahí con su tío Abraham. Así es. Pero lamentablemente, pues como está diciendo el pastor Montoya, pues Lot perdió todas sus posesiones materiales, parte de su familia. Pero también finalmente, como dice usted, pastor Job, pues estuvo dispuesto a soportar la pérdida hasta que llegó el momento en el que decidió entregar todo a Cristo y entonces aceptó la misericordia divina. Pero entonces aquí me surge una pregunta. ¿Está mal? Lot trataba de prosperar, de juntar pues bienes materiales. ¿Está mal hacer tesoros aquí en la tierra? ¿Hay alguna enemistad entre acumular tesoros en el cielo y acumular tesoros aquí en la tierra? La cuestión, creo, pastor, me parece, la cuestión es qué clase de atención le estamos prestando a nuestros bienes materiales. A mí me parece que allí radica, ¿no? ¿Qué tipo de atención le estamos dando? Si a lo mejor la atención que le estamos dando al asunto de nuestros bienes materiales ocupa mayor tiempo y empieza a llamar más nuestra atención, ahí estamos dedicados todo el tiempo, empezamos a descuidar nuestra devoción, eso es un alto riesgo. Hace un momento comentábamos, el pastor Job, me gustó mucho uno de sus comentarios y creo que lo va a hacer en un momento. No hay un punto donde podamos decir no convive el recurso con la fidelidad. A mí me parece que sí puede haberlo, pastor. Pero tenemos que aprender cuál es el punto, el límite, la línea que no debemos de rebasar entre buscar recursos y bienes materiales y entonces esa línea que divide, una línea delgada de la fidelidad a Dios. Entonces a mí me parece importantísimo eso y me gustó mucho el comentario que hizo hace un momento el pastor Job y estoy seguro que también ahorita lo va a hacer. Muchas gracias, pastor Montoya. Pastor Job. Sabes que ahí encontramos precisamente con la historia de Moisés esto que preguntas, porque Moisés estaba en Egipto, ustedes saben que esta nación era poderosa, era la nación más poderosa del mundo en ese tiempo, lleno de riquezas, el río Nilo, muchas cosechas, y Moisés era prácticamente el líder, ¿no?, político de esa nación. En ese contexto, podríamos decir que Moisés tenía todo totalmente para hacer. Lo que un humano puede afanar, querer tener, ¿verdad?, lo tenía Moisés. Pero Moisés no pierde la perspectiva de lo que implica lo que es más importante. Y con la pregunta que haces, definitivamente las riquezas que Dios nos da en esta tierra, o los beneficios materiales, hablando específicamente de eso que Dios nos da en esta tierra, Dios nos los da para que los podamos compartir. Y también para que podamos hablar y que el Evangelio pueda seguir avanzando, no para afanar nosotros por nosotros mismos. Si Dios te ha dado a ti riqueza, mi hermano, es para que lo puedas compartir, lo podamos compartir y podamos extender el reino de nuestro Dios. Cuando ustedes y yo perdemos de vista por qué Dios nos da bendiciones y lo ponemos por encima esto
por encima de Dios, es ahí cuando tenemos problemas. Y en el caso de Moisés, teniéndolo todo, teniendo la condición para él actuar como jefe de esta gran nación y enriquecido, vean lo que dice Hebreos 11:26 que él decide hacer. Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas, vean, el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Cuál recompensa? La que Jesús nos da en su gracia y en su palabra. Así que Moisés tenía muy claro que aunque tenía todo, no era más valioso las riquezas materiales de este mundo que lo que Jesús ha hecho por nosotros. Inclusive aquí dice, ¿verdad? Es más valioso para él, entiendo muy bien, que es de mayor riqueza el oprobio de Cristo. Y creo que esto nos da una fuerte enseñanza para ustedes y para mí, para poder distinguir lo que has preguntado precisamente en este momento. Muchas gracias, pastor. Efectivamente, nosotros podemos encontrar múltiples textos en la Biblia que nos invitan a mirar las cosas de arriba, el apóstol Pedro, a concentrarnos en la recompensa que viene por delante, a mirar al invisible, como dice otro texto allí más adelante también, a que no veamos lo que vemos, ¿no? Porque es temporal, sino que nos concentremos o veamos lo celestial, porque eso será eterno. ¿Hay algo más que agregar, pastor, acerca de Moisés? ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Moisés como sacrificio terrenal para hacer tesoros en el cielo? Sí, en Hechos 7:22 nosotros encontramos que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. A mí me llama mucho la atención este versículo porque dice era poderoso en sus palabras, ¿no? Moisés decide ser fiel a Dios en su corazón antes de expresar su fidelidad defendiendo al hebreo. Porque Moisés la vida de Moisés no cambió cuando defendió al hebreo. Esa fue una manifestación. Él ya había cambiado en su corazón, él ya había decidido dejar todo lo que él tenía, esa enseñanza, ese poderío, ya había decidido dejarlo. Y me llama la atención porque cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice, Señor, es que yo no soy muy hábil al hablar. Pero en Hechos 7:22 entonces dice que él era poderoso en sus palabras. ¿Sí? No quiere decir que a lo mejor Moisés no estaba diciendo, sino que él mismo ahora se reconocía, no con esa habilidad humana, sino ahora como un instrumento en las manos de Dios, por la fidelidad que Moisés estaba manifestando. Esa fidelidad, nosotros, hermanos, a veces estamos pensando, a veces queremos que nuestra fidelidad a Dios genere recompensa o sea redituable de manera inmediata aquí en la tierra. Y a veces escucho en las iglesias, ¿no? Algunos hermanos, pastor, pues es que yo soy fiel a Dios y trato de obedecerlo y tengo una devoción y soy fiel en mis diezmos y en mis ofrendas y mira cómo me está yendo, ¿no? A veces nosotros queremos que nuestra fidelidad sea redituable de manera instantánea, a corto plazo, ¿no? Si se manejara asuntos financieros, a corto plazo. Pero si nosotros vemos la vida de Moisés, su fidelidad no le redituó a corto plazo. Porque incluso dice la Biblia que él ni siquiera entró a la tierra que se le había prometido. O sea, no generó al instante o a corto plazo la ganancia de su fidelidad. Sin embargo, nosotros sabemos que hoy Moisés tiene un lugar en el cielo. Exactamente, y precisamente esa es la última pregunta en esta sección. ¿Qué recompensa recibió Moisés por su fidelidad a Dios? Sí, definitivamente, antes de responder la pregunta, desde la perspectiva humana, ustedes y yo podríamos decir claramente, Moisés se tenía que haber quedado en Egipto, ¿no? O sea, convenía más quedarse en Egipto y estar ahí reinando, imagínense, un imperio el cual no pertenecía, ¿no? Porque él era hebreo. Entonces, en la perspectiva humana así es, pero encontramos en Hebreos 11:25 que dice que eligió antes ser maltratado, ¿verdad? Con el pueblo de Dios
que gozar de esos deleites temporales del pecado. Así que tenían Egipto. Así que esa perspectiva quiero que nos ayude a comprender. Y por consecuencia de eso, ustedes saben que el registro bíblico encontramos que Moisés, si bien es cierto que no tocó o no pisó la tierra prometida en esta tierra, ¿verdad? En ese sentido, pero sí encontró o recibió la promesa de la tierra prometida en el cielo. Encontramos el registro bíblico cuando él es resucitado, es llevado al cielo por nuestro Dios. Es impresionante. Aquí creo que debe entrar nuestra dimensión de visualizar lo que vivimos hoy en día, lo que experimentamos cada día, lo que nos pasa cada día. Tenemos que poner los lentes de nuestro Dios, de Jesús, para visualizar como Él ve. No visualicemos en las cosas de esta tierra, de las consecuencias de esta tierra, hablando de las cosas positivas, sino veamos o confiemos y actuemos y seamos fieles a Dios, sabiendo que algún día, cuando Jesús venga por segunda vez, recibiremos la eternidad. Y eso obviamente nos da la certeza y la esperanza en el Señor en ese sentido. Amén. Qué extraordinario pensamiento, Pastor Job, de que desde la perspectiva humana posiblemente cualquiera pudiera verse justificado. Quédate allí como el primero, ¿no? El primer ministro, el faraón de todo el reino egipcio. ¿De qué manera nosotros el día de hoy podemos escuchar y tomar buenas decisiones? Escuchar la voz de Dios. Necesitamos nosotros seguir buscando a Dios todos los días, diariamente. A través de su palabra, a través de la oración, a través de la asistencia a la iglesia, a través de compartir nuestra fe con otras personas, a través de invertirlo todo para la causa de Dios. Porque igual al día de hoy posiblemente en algunas decisiones nosotros escogeremos lo que mejor nos parece, lo que lógicamente, humanamente podemos alcanzar a ver que sería lo mejor, pero podríamos estarnos equivocando, porque Dios tiene quizás otro plan para nuestras vidas. Ojalá que alcancemos a discernir la voz de Dios, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Lot en la parte última de su vida también, decidiendo, aunque se perdieran las cosas materiales, poder salir de Sodoma y no enfrentar la destrucción que iba a llegar a ese lugar. Ojalá que también nosotros podamos tomar decisiones correctas a favor de Dios. Quédense con nosotros que ya venimos a la tercera sección. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría, sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra, lección número 6, acumulen tesoros en el cielo. Qué extraordinaria lección estamos teniendo. Vamos a analizar el tercer segmento que lleva por título Inversiones que dan testimonio. En este segmento vamos a examinar la vida de Noé y también de Jacob. La vida de Noé, porque en realidad su vida de él refleja cambios radicales, pero ahora le llega de parte de Dios la indicación de que tiene que construir un arca. Es decir, que todos los recursos que tiene que realizar o usar, que tiene, es decir, hay varios elementos que sí a Noé le ponen elementos de decir, ¿debo creer o no en esto? Y me llama mucho la atención comprender que Noé cree en lo imposible. Debemos confiar plenamente en Dios
y en su palabra que nos indica que obedezcamos, a pesar de que las circunstancias, humanamente hablando, aparentemente vayan en contra o nos estén afectando a nosotros, ¿verdad? En ese sentido. Ejemplos prácticos de esto, el sábado. Ahí entra el asunto de confiar y creer en que Dios va a sostenernos, en que Dios va a proveer un trabajo para cumplir suplir o obedecer su palabra. Porque Noé lo que hace aquí es que cree lo imposible y eso genera entonces obedecer la misma al plan de Dios en esa perspectiva. Y creo que hoy nos enfrentamos en este mundo actual a desafíos similares. Porque he hablado, por ejemplo, de la creación, hablado, por ejemplo, del diluvio, perdón. Hoy en día mucha gente no cree en la creación, por ejemplo, ¿verdad? Y por consecuencia no creen en Dios. Vamos a utilizar los recursos que Él nos ha dado para predicar su evangelio, para anunciar de Él, como Noé lo hizo, porque al final Noé lo hizo enfocado en el cumplimiento de predicar, en este caso, la destrucción de la tierra. Creo que estamos desafiados aquí con la experiencia de Noé. Pudo haber estado invirtiendo sus recursos en construir su casa con su familia. Y esto todavía a mí me da la alegría de un Noé que en medio de una sociedad corrompida, porque la humanidad se había reproducido, ¿no? La gente se había multiplicado, pero junto con vemos cómo estaba la sociedad antediluviana, en qué invertía sus recursos, cómo utilizaba su dinero. Nosotros encontramos en evidencia bíblica que la gente antediluviana gastaba su dinero en los placeres. La gratificación, ¿no? La gratificación personal de cada uno. Yo creo que hoy también nosotros podemos ser Noé. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestros recursos? Si nuestro corazón está en las cosas de Dios, ahí es donde vamos a invertir. Y eso implicaría que estemos predicando el evangelio y que estemos utilizando los recursos que Dios nos ha dado para invertirlos en la predicación del evangelio. Y ahí creo que sí los pone en contraparte de la lección en esta ocasión, porque es posible que muchos de nosotros no estamos haciendo eso. Y tiempo, porque Noé invirtió 120 años. Además. Esfuerzo. Así que Noé es un personaje interesante, es alguien que hizo tesoros en el cielo. Invirtió dinero, ya estamos de acuerdo en eso, invirtió tiempo, estamos de acuerdo en eso, 120 años, invirtió su esfuerzo, sus talentos también para la construcción del arca. Qué personaje tan interesante. Pero también me gusta la idea de pensar que Dios observa la tierra, como sucede en el caso de Job o con otros personajes bíblicos, y observa a quién puede enviarle el mensaje, sabiendo Dios quién va a ser receptivo. Entonces envía el mensaje a Noé y le dice que todo lo que tiene ahora lo invierta para la causa de Dios, y entonces Noé decide hacerlo. Así que miren qué interesante. Yo no sé si Dios podría ver en nosotros, pues, a unos buenos inversionistas, que dijera: Dios, yo les voy a enviar el mensaje a ellos para que ellos estén dispuestos a invertir para Dios. O yo no sé, viéndolo desde el otro lado, ¿no? De nosotros. ¿De qué manera nosotros podríamos saber que Dios nos está llamando para invertir, ¿no? En su obra? Porque de pronto podemos, pues, alcanzarlo a ver en lectura de la Biblia, a través de una predicación, a través de una plática con un amigo. ¿De qué manera sabemos, ¿no? Que Dios quiere que nosotros invirtamos también para Él? Qué interesante. Y aunque Noé ya lo venía haciendo, porque por eso Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ya caminaba con Dios. Ya caminaba con Dios. Noé ya lo venía haciendo, pero su inversión, su testimonio, su fidelidad se fortalece cuando viene la promesa de Dios, ¿no? Entonces, te voy a salvar. Viene la promesa, y nosotros también. Ya tenemos que traer un caminar con Dios, y se fortalece nuestra fidelidad con la bendita promesa de Dios. El mismo mensaje que predicaba Noé. Además, es interesante que posiblemente Noé, pues, escuchó el mensaje de Dios y razonó: bueno, todo va a ser destruido. Así que si no lo hago yo, a lo mejor alguien más lo va a hacer, pero al final todo va a ser destruido, y lo que yo tengo también va a ser destruido. Si no lo pongo al servicio de Dios para la predicación del evangelio de Dios, pues al final va a ser destruido. Así que saben que la Biblia menciona que
llegará el momento también cuando todo lo que nosotros tenemos será destruido. Ojalá que ahora podamos tomar también decisiones correctas a favor de Dios y podamos entregar todo lo que tenemos y todo lo que somos para el servicio de Dios. Pasando a otro personaje, Jacob, podríamos entonces preguntarnos, pastores, ¿qué hizo Jacob y cómo actuó Dios para que finalmente la condición de Jacob cambiara? Jacob tiene un reflejo más de actitudes nuestras como seres humanos, porque él tenía en su pensamiento, o sus pensamientos estaban en los tesoros del cielo. O sea, él estaba claro en esto. El problema de Jacob es que él los buscó con su propio esfuerzo, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia de él, la usurpación que hizo, cómo engaña, ¿verdad? En esa perspectiva. Y me llama la atención lo que dice Génesis 32, versículo 26, por eso menciono que él sí tiene los pensamientos en los tesoros del cielo, porque dice, y dijo, y déjame porque rey el alba. Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Es decir, el pensamiento de Jacob sí era, estaba en su mente la idea de atesorar o de invertir en el cielo. Pero lamentablemente como seres humanos, en el caso también de Jacob, lo hace mal, la forma, ¿verdad? Porque él lo busca obtener en lugar de confiar en Dios, en lugar de depositar para que Dios intervenga o Dios dirija, él usurpa, toma un lugar que no le corresponde y eso implica que busca por su propio esfuerzo humano conseguir esto. Y ahí es creo que donde podemos tener problemas como seres humanos. Y entra la misericordia de Dios, porque nosotros encontramos allí en el versículo 10, en Génesis 32, y encontramos donde dice, Jacob reconoce, yo no soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad con que has actuado para con tu siervo. Jacob, si bien es cierto, se equivocó al principio, pero como dice el pastor Job, y la Biblia lo menciona, ¿no? Él tenía un ferviente amor por Dios. Se había equivocado. Pero entonces él reconoce su error y dice, yo no soy digno. Y aquí entra la gran misericordia de Dios de que nosotros, aun cuando nos hemos equivocado en nuestra fidelidad, en nuestra devoción, en nuestro testimonio, entra la misericordia de Dios. Claro que así como Jacob tuvo que hacer cambios radicales en su vida, también en algún momento nosotros tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida, pero entonces entra en acción la misericordia de Dios. En la vida de Jacob entra la misericordia de Dios, le da un giro completo a su vida, le da un giro total, un cambio radical, y entonces ahora, como menciona el pastor Job, él ahora se siente amado, se siente perdonado, y dice, yo no te quiero soltar hasta que me bendigas, ¿no? Entonces, qué maravillosa la experiencia de Jacob cuando él confía en Dios y que a pesar de sus errores, Dios todavía lo puede bendecir. No es de que Dios bendice a Jacob siguiendo cometiendo errores. Dios bendice a Jacob, pero hay un cambio radical en su vida. Es posible que nosotros hoy en día estemos invirtiendo mal, que estamos poniendo énfasis en nuestra vida personal en inversiones temporales o de la tierra y hemos dejado a un lado invertir en el cielo o confiar en Dios. Y creo que esta historia de Jacob nos da una visión de que tenemos una oportunidad más en el Señor, de poder corregir y de poder ponernos en sus manos y de poder confiar en Él. Si en el pasado hemos usurpado, hemos tomado lo que no nos pertenece o hemos actuado en relación a Dios de manera no fiel, creo que este testimonio de humillación, porque al final Jacob también se humilla, se arrepiente ¿verdad? Y reconoce, como ya lo mencionó el pastor, al final, a pesar de esos errores, Dios en su misericordia le bendice. Y creo que aquí tenemos que resaltar a nuestro Dios por su bondad y por su misericordia para ustedes y para conmigo. Creo que es un buen testimonio de lo que implica invertir correctamente a pesar de que en el pasado lo haya hecho uno mal. Amén, qué extraordinario. Podemos encontrar ahí en Génesis 28, de hecho, en el personaje, en Jacob, es en donde encontramos el primer voto en la Biblia, donde Jacob hace el voto
de que si Dios lo bendice, Él también se portará fiel con Dios, ¿no? En devolverle las partes que le corresponden. Alabado sea nuestro Dios porque nos permite tener su palabra y estudiar ejemplos bíblicos como estos que nos ayudan a sacar lecciones para nuestra vida diaria. Pastores, a manera de conclusión, ¿de qué manera podrían resumir lo que hemos estudiado durante este segmento, durante esta lección para los hermanos que nos observan? Adelante. Bueno, yo comento solamente una gemita del Ellen G. White que se encuentra ser semejantes a Jesús, y creo que esto nos resume la lección de esta semana. Dice así: nadie puede acumular tesoros en el cielo sin descubrir que de esa manera se enriquece y ennoblece su vida en la tierra. Así que lo que Dios nos ha dado debemos hacerlo o tenerlo para proclamar su evangelio, y de mencionar que lo que hemos recibido es para que podamos ennoblecer nuestra vida, pero para honrar a nuestro Dios. Que Dios nos ayude a tener un manejo correcto de las riquezas, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Yo quisiera terminar leyendo lo que dice Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El plan de Dios, pastor y hermanos, el plan de Dios no es que tengamos que vivir en la pobreza para demostrar que somos fieles a Dios. Ese no es el plan de Dios, que andemos mendigando, que no nos alcance, que no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos vaya bien, pero entonces el Salmo dice, no he visto justo. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, mantenemos una devoción, lo reflejamos con Dios, una devoción con Dios, lo reflejamos a través de nuestra fidelidad y de nuestro testimonio, Dios bendice, pastor. Que ese es el plan de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y un fuerte abrazo. Amén. Muchas gracias, Pastor Montoya, Pastor Job, por estar con nosotros durante este repaso. El llamado de Jesús permanece válido hasta el día de hoy. Confiar en la providencia divina y acumular tesoros en el cielo. Cuando nosotros invertimos en el reino de Dios en la tierra, es como si estuviéramos invirtiendo, pues, nuestros tesoros en el cielo. Hay que invertir nuestra vida, nuestras posesiones para servir a Dios. Estos ejemplos bíblicos que vimos, estos personajes vencieron por la fe y en última instancia dedicaron todo lo que eran y todo lo que tenían a la causa del Señor. De la misma forma, hagamos nosotros. La forma en la que usamos nuestros dineros, nuestros recursos, nuestro esfuerzo, nuestro talento, nuestro tiempo, todo lo que tenemos y somos, es una prueba de fidelidad para la eternidad. Ojalá que cada uno de nosotros pueda tomar decisiones correctas a favor de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Los esperamos para la próxima lección número 7. Quédense con nosotros en el programa Creciendo en la Palabra.